Aquí estamos una vez más en Colombia con C. Primero que todo, darles las gracias. Obviamente, nos gusta agradecerles, nos gusta ser agradecidos con ustedes, porque gracias a ustedes es que hemos crecido. Así que gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo, por darle un clic a la miniatura, por entrar a nuestro contenido aquí en Colombia con C. Y entrando entonces en materia, dijimos en el video anterior, saben que me gusta que tenga una relación el video anterior con el otro. A veces me salen las cosas, otras veces no me salen, pero esta vez lo vamos a intentar. Entonces, en el video anterior hablamos de ese acto histórico que se dio ayer 3 de octubre, con muchos hechos para destacar. El primero, el más importante, la reparación de las víctimas, la entrega de esas tierras que vimos y escuchamos la lista de Felipe Harman, de una cantidad de paramilitares, entre los cuales estaba Macaco y un poco. Esas tierras entregadas a los campesinos, eso es un hecho histórico. La cantidad también es un récord que se dio ayer en el departamento de Córdoba. En 2 puntos, uno que se dio en San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena, y el otro en Montería. Listo. Entonces, hablábamos en ese video y decíamos que no hace falta ser adivino para saber que esa gente iba a atacar y que iban a salir a tergiversar todo lo que se dio ayer. Dicho y hecho. Dividimos lo que se dio ayer en 2 partes. Una, la denuncia que hace Gustavo Petro, la grave denuncia que hace, dando nombre a Barbosa, Francisco Barbosa, en que esa fiscalía le entregaba las tierras. Hace la pregunta, ¿la fiscalía de Barbosa entregaba las tierras al Clan del Golfo? Esa es una de las cosas que se dio ayer, la grave denuncia, y la otra, pues, el acto histórico también, y el hecho de que Salvatore Mancuso estuviera ahí, y salieron ya a atacar, claro, y uno de esos, el Matarifi, en lo cínico que es, cada día sobrepasa más esos niveles de cinismo. Mientras ayer se revolcaba pidiendo y diciendo que no le estaban dando garantías, buscando leguleyadas para evadir la justicia, por otro lado, los mismos que eran sus compadres, porque esos eran los compadres, estaban pidiendo perdón y estaban en ese acto de reconocimiento y paz. Hay una grandísima diferencia, como lo quiere montar esta derecha nefasta y criminal de Colombia. Bueno, entonces, primer punto, lo que dijo Gustavo Petro, las palabras de Gustavo Petro, y ahí entra también la fiscal Angélica Monsalve, que la vieron en la miniatura. Espere y verá lo que dice la fiscal. En el video anterior quedábamos en esto, la respuesta que le daba Francisco Barbosa a las declaraciones de Gustavo Petro, donde dice: la infamia del presidente Petro no tiene límites. No voy a permitir que el presidente de la República intente pisotear mi honra y dignidad. Y escuchen esto, como académico y profesional. Garzón. Y ahí viene entonces la respuesta de Gustavo Petro, que es lo último que tocamos en el video anterior. Los invito a que vean el video anterior, que traté de hacer un resumen de ese día histórico, y la verdad pienso que quedó como bonito, ala. Leyendo los comentarios que he leído, me parece que sí ha gustado. Bueno, entonces Gustavo Petro, ¿qué contesta? Le dice: la honra y la dignidad se construye o se destruye en el mismo esfuerzo personal cuando se ostenta un cargo público. La fiscalía de Barbosa fue la fiscalía de la impunidad frente a los peores delitos cometidos en Colombia. Mientras dejaban pasar las cargas de polvo blanco en Buenaventura, los directores del CTI del lugar perseguían a los jóvenes que solo protestaban en las calles. Tome, papá. ¡Cuánta verdad! ¿Ah? Peinadito, como dice. Entra entonces Martín de Francisco. ¿Y qué dice Martín de Francisco? Que es el título de este video, y lo vieron ahí en la miniatura. Uno de los posts que envía Martín de Francisco es este: que los paramilitares devuelvan las tierras que se robaron y cuenten la verdad. No que los fleteen en un avión para dejar a las víctimas sin verdad y reparación. Esa es la pequeña diferencia. Ahora tocamos el tema de los compadres, que también vieron ahí en el título del video. Ahí entró Martín de Francisco, y eso sirve como un entremés, digámoslo así, a lo que ha publicado la fiscal de hierro Angélica Monsalve. Vean esta es
Ave María. Que vea cómo empieza. El insulso y poca cosa Francisco Barbosa. Muestra miedo y abduce que le manchan una dignidad que él nunca ha tenido. No Barbosa, es que el delincuente Mancuso no se diferencia mucho de usted. Peor aún, Mancuso delinquió desde la orilla de los malos, mientras usted lo hizo desde la que se suponía que actuaba al lado de los buenos. Continúa. Es usted un sinvergüenza al querer hablarle a los colombianos de moralidad y de un supuesto buen trabajo que evidentemente usted no hizo a pesar de que tenía sus pies al pasquín de semana. Dedíquese mejor a defenderse de la nueva investigación que le abrió la Cámara Colombia por su participación en el caso Pacho Malo, la cual se abrió por denuncia mía. Allí sí, mucho tendrá que explicar y ya no tiene a su disposición expedientes de extinción de dominio para negociar. ¡Wow, wow, wow! Oiga, y Mancera, esta es la carta que publica Angélica Monsalve, señora Angélica María Monsalve Gaviria, respetada señora, en cumplimiento del auto proferido el 13 de agosto del 2024. El representante de investigador Oscar Leonardo Villamizar Meneses le comunicó que se decidió ordenar la apertura de la etapa de investigación previa de la actuación identificada con el radicado número 6308 en los siguientes términos. Primero, abocar conocimiento de actuación identificada con el radicado Segundo, ordenar la apertura de la etapa de investigación, Séptimo, programar la diligencia de ampliación y ratificación de denuncia de la señora Angélica María Monsalve Gaviria, de conformidad con los puestos en la parte emotiva del presente auto mediante comunicación. Fíjese fecha, hora para la misma, la cual se realizará de manera virtual. ¿Será que la podemos transmitir? ¿Será que podemos hacer una retransmisión de eso? ¿Será que es para de contenido público? Noveno, por Secretaría de la Comisión comunicar a las denunciante Angélica María Monsalve Gaviria, cordialmente Jairo Fabián Corzo, secretario de la Comisión de Investigación y Acusación. Entonces esa era la primera parte que dijimos, entonces lo que tenía que ver con Barbosa. Y ahora pasamos al acto histórico y la presencia de Salvatore Mancuso, que tanto les ha dolido y tanto les ha ardido, ¿no? Dijimos acá que iban a ladrar y efectivamente así ha sido. Lo primero que vamos a tocar es este post de Laura Sarabia que dice lo siguiente. Es que viene un hilo encadenado ahí que termina con la respuesta de Gustavo Petro. Por eso la traigo a Laura acá. Hacer la paz no es sencillo. Ayer en Montería había sentimientos encontrados. Por supuesto, las heridas de la guerra nunca se olvidan. Claro, lo vimos y lo escuchamos la gente ayer en ese momento de ver a Salvatore Mancuso, y por eso también dijimos la grandeza de esa gente que estaba ahí, la grandeza de esa gente que muchas veces tuvo que salir corriendo, muchas veces fueron desplazados, familiares asesinados, y verlo ahí. Si a uno le produce como ¡guau! A la distancia, kilómetros que nunca pues ha tenido contacto, ahora imagínense lo que ocurría en ese recinto, en ese coliseo llamado Happy Lora, el campeón mundial de boxeo. Se sentía, se percibía desde lejos. No sé, ustedes lo percibieron. Lagrimón, más de uno porque nos dimos cuenta que sí, era posible otra Colombia. Y esa nefasta derecha, pues eso no es capaz de verlo. Y entonces dice el Matarife que eso era una reunión de compadres. ¿Compadres? Cínico, desgraciado. ¿Compadres? ¿Compadre de quién? ¿Quién era el compadre? Recordemos que Mancuso tenía orden. ¿De dónde? ¿De dónde iban las órdenes de matar a Petro? Y ahora viene este infeliz a decir, dizque, ¿compadres? ¿Quiénes eran los compadres? Revolcándose en la audiencia esa, pues le tocó salir a rebuznar mientras ocurría lo que estaba ocurriendo ayer. Y la respuesta fue esa. Compadres. Y ayer escuchamos a Gustavo Petro decir cuál era la opinión de ese tratado de paz, de ese acuerdo que hicieron
con los paramilitares en el gobierno de Uribe. ¿Cuál fue la opinión? La dijo ayer. A él era que le parecía un acuerdo entre compadres. Por aquí lo tengo, una alianza político-militar. Eso lo dijo ayer, allá en Montería. Entonces hoy salió el otro, mientras ayer estaba revolcándose en la audiencia esa, hoy salió a decir que era una reunión de compadres. Hágame el favor, no sea tan cínico. No sea tan cínico, que si no es la justicia divina, la justicia penal, la justicia divina sí va a ser de las suyas con este Matarife. Impresionante. Entonces esa es la parte a la que entramos ahora. Dijo Laura eso y le contestó uno, por ahí Laureano Tirado. Esa paz de la que habla ya se pactó con el acuerdo entre el Estado y los paramilitares. ¿Cuál acuerdo? Y ahorita viene la respuesta de Gustavo Petro. Consolidada bajo los parámetros de justicia transicional, justicia y paz. El sujeto que subieron a la tarima a intercambiar sombreros y sonrisas violó en reiteradas maneras ese acuerdo de paz. Entonces aquí viene la respuesta de Gustavo Petro. Sí, es esta. Explíqueme, señor Tirado, Laureano Tirado, si la paz entre paramilitares y el Estado se pactó, error de concepción. Mira lo que dice Gustavo Petro, que esto también casi lo pongo de título. Por ahí lo tenía incluso para el título también. Error de concepción de entrada, porque nunca hubo guerra entre los paramilitares y el Estado. Sus acciones afectaban al país, pero lo que dice es totalmente cierto. ¿Por qué entonces los paramilitares fueron extraditados si eso no estaba en sus acuerdos? ¿O por qué los bienes que entregaron en aras de ese acuerdo no están en manos de las víctimas? Pin, 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 señor Laureano Tirado. Es verdad lo que dijo Gustavo Petro. Aquí vuelve a entrar Martín de Francisco y es el título. Los tibios aman a santos porque es gente divinamente ala. Publica esta foto y las imágenes que se vieron el día de ayer. También, obviamente, salieron los tibios. Los tibios que son más de derecha que nada. Antes de escuchar a Gustavo Petro, lo que dijo el día de ayer, que se los dije y por eso digo que él fue el que dijo primero ese tema de compadres. O el tema de compadres no con esas palabras, sino que le parecía a él esa reunión. Entonces, antes de entrar a escucharlo, pues traigo este post de Mickey Iñaki Landarraga, que repostea Gustavo Petro. Ahí lo ven reposteado. ¡Cuánta dignidad y tan poca vergüenza! El único líder político que ayer los denunció públicamente en pleno Congreso fue el presidente Gustavo Petro. Estaba ahí, el único que los denunció. Y por ese debate no está censurado. Yo lo he buscado en la página de Gustavo Petro, en la plataforma, en YouTube. Está censurado. De ahí la autoridad moral de hoy para la reconciliación y la reparación. Y aquí totalmente de acuerdo con todo y más con esto que dice al final. Pueden seguir aullando todo el día. Y vemos acá esto que publica también en su cuenta. Cuando en el Congreso se pararon a aplaudir a Mancuso y a sus secuaces, vea eso, dándole escenas y todo. Cuando Mancuso era un héroe para Caracol y RCN, Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses. Esas palabras son del abogado Abelardo de la Espriella, del tinterillo ese. No entendí. Mire, Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses. Ese con sus ínfulas de paraco, Y vemos estas imágenes. Eso lo reposteó Gustavo Petro. Entonces ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo él ayer. En la primera vez, segunda, porque la primera vez fue cuando estuvo en el Congreso, la primera vez que lo tenía frente a frente. Lo que dijo Gustavo Petro fue esto. La última vez y primera vez que vi en físico al señor Salvatore Mancuso
Fue en la plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Estaba muy elegantemente vestido. Lo aplaudían senadores y representantes a la lata, como dicen por ahí. Y yo me atreví a pararme y hablar. Ese discurso fue censurado, es difícil encontrarlo. Pero expresé lo que pensaba de ese proceso de paz. Lo que dije en su momento era que no me parecía un acuerdo de paz entre enemigos, sino que más bien me parecía una alianza político-militar. Y me dediqué ahí en los años aquellos a descubrir los nexos entre la dirigencia política del país y lo que se llamaba en ese momento el paramilitarismo que había asolado a Colombia. Hoy nos volvemos a encontrar. Han pasado varios años, más o menos 17 años, algo así, 19 años, 19. Y la situación para todos aquí, para usted y para mí, es completamente diferente. La historia, como alguien dijera, un filósofo, fluye en medio de sus contradicciones. Pero la historia siempre fluye. Y un poco el liderazgo consiste en entender más o menos para dónde va esa corriente de agua que se desplaza entre los dedos, que nunca se volverá a tocar dos veces, decía. Nunca, jamás se repetirá la historia. Si se repite, decía alguien, dejará de ser tragedia y comenzará a ser comedia. Por eso lo nombré a usted Salvatore Gestor de Paz, para que ayude a la paz. Sabedor que no puede usted ni nadie repetir lo que era el pasado, esto es diferente. Quizás el Clan del Golfo lo han usado, lo han construido unos políticos como antaño, para quedarse con los bienes que ustedes entregaron. Muchas personas leyendo comentarios en diferentes redes sociales, no acá en el canal, sino en redes, leyendo comentarios, la gente dice que ahí lo que están haciendo es magnificando a Mancuso. ¿Quiénes fueron los que lo llevaron al Congreso entre aplausos a la lata? Ahí lo dijo Gustavo Petro. Que por ningún lado se está viendo reparación a las víctimas. En ese proceso están. Es algo que pues tiene que tocarse esos temas con atención y con cuidado. En ese proceso está. Y básicamente para el tema de gestor de paz también incluye esa reparación a las víctimas. Y lo primero también que podemos decir es que muchas de las víctimas estaban ahí. Por eso vamos y repetimos el post de Laura, que decía Laura Sarabia, que decía, es que hacer la paz no es fácil. Ayer en Montería habían muchísimos sentimientos encontrados. Y eso se percibía desde la distancia. Dice Elena Urán, me pregunto por qué algunos, sin siquiera ser víctimas, rechazan vehemente un acto de reconciliación posterior a un acto de reconocimiento y verdad por parte del responsable. Yo no veo ni negacionismo ni olvido por parte de nadie frente a las atrocidades cometidas por Mancuso. Y volvemos al tema, ¿no? Entonces aquí nadie está idolatrando pues a Mancuso, no. Deberían escuchar el discurso, las palabras que dio, donde él pide ser parte de esa reconciliación, de esa reparación a las víctimas. Y repito, aquí nadie está haciendo apología a Mancuso ni nada. Los que le hacían apología eran ellos. Eso lo dejamos bien clarito. Entonces dice Álvaro Uribe, que Uribe a Petro sobre reactivar negociación con los paras. La paz no es un teatro de compadres. Responde Petro, donde se encuentran víctimas y victimarios para la reparación y el perdón no es un teatro de compadres. Entrando por esa.
Qué hijo de la... ¿ah? Teatro de compadres es cuando se encuentran solo los victimarios y a escondidas. Nada, ¿no? La respuestica. Y vean esto que hay por acá también que publica la expropiadora. @ la expropiadora. Recordemos esto, dice señor Álvaro Uribe, una pastilla para la memoria. Pildoritas para la memoria. Escuchen. Nadita, ¿no? Pildoritas para la memoria. Wow, wow, wow. Bueno, ¿qué fue lo que propuso entonces el presidente Gustavo Petro? Porque en medio de toda esta tergiversación, pues, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que propone? ¿Qué es lo que propone el gobierno? Pues Gustavo Petro propone reconstruir el proceso de paz con los paramilitares sin traiciones y sin miedo a la verdad. Propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició el expresidente Uribe con ustedes, esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad, que creo que existía en esa época. Le tenían un temor a la verdad, a las verdades en plural, esta vez para que el benefactor de ese proceso sea el pueblo humilde campesino en general, solamente campesino de Colombia. Así lo planteó Gustavo Petro este jueves desde la capital de Córdoba, ayer precisamente en Montería, donde propuso la reactivación de la mesa de paz con los ex jefes paramilitares porque el proceso no ha terminado. Dado que no se han entregado los bienes que ustedes le entregaron a la justicia a las víctimas de la violencia, ahí hay una respuesta para las personas que no encuentran reparación en Salvatore Mancuso. Repetimos, sin dignificar a nadie. Pero ellos entregaron unos bienes. ¿Y dónde terminaron los bienes? Que es la denuncia que hace el propio Gustavo Petro. Por eso es bueno escuchar la intervención de Mancuso. Ahí está, en el videito antes de este. Son 10 minutos que duró. Entonces, es que se habla muchas veces sin conocimiento. Y no es que seamos aquí expertos, no. Pero simplemente leyendo se da uno cuenta de cómo van las cosas. Que muchas veces, ojo, ¿no? Que lo que usted lee también ahí tiene lo suyo. Pero en esta vez estamos basados en la página de la presidencia. En el acto de entrega a campesinos, las víctimas del conflicto de 8.430 hectáreas de tierra, dentro de las cuales hay 7.916, pertenecieron a los entonces jefes paramilitares. Ahí hay reparación. Alias Macaco, alias Nico, alias Cuco Banoy, el jefe de Estado, manifestó que ese proceso de paz terminó, en mi opinión, mal. A ustedes los extraditaron. No estaba escrito en el acuerdo de paz. Añadió que esos mismos que los aplaudieron los pusieron en un avión encadenados, esposados y los llevaron a una justicia extranjera, los traicionaron, y la paz no se hace con traiciones. Recalcó, la paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa. Consideró que usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. Y ahí viene la denuncia con Barbosa. El señor Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes, porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado. Ahí hay una respuesta para las personas que hablan de reparación. Y ojo, que exigimos que las víctimas tengan su reparación, desde nuestra humilde posición, ¿no? No podemos exigir, pero sí es algo que debe estar bien estipulado. La reparación a las víctimas, y es algo que siempre ha estado en primero. Vamos entonces con el artículo. Es por eso, dijo, que existen dificultades hoy para encontrar los caminos de la verdad. De nuevo, se quiere repetir la historia del despojo como si el pueblo colombiano no estuviera cansado ya del despojo. A los jefes paramilitares, manifestó, los aplaudían, considerándolos los héroes, los senadores, los representantes a la Cámara, los grandes propietarios de la tierra en Colombia, los grandes empresarios del país, los cacaos y ciertos medios. Los aplaudían como héroes, como salvadores, porque ustedes eran capaces de demostrar que a partir de la sangre podían extirpar la rebeldía. Confirmó que en la actualidad muchísimos terratenientes han llegado a vendernos voluntariamente su tierra. Ahora bien, si la tierra es la base de la justicia social en el departamento y por tanto de la democracia, ¿qué papel pueden cumplir quienes en épocas pasadas decidieron el camino de la violencia? Es difícil. Esta mesa, añadió el presidente Gustavo Petro, debe tener como benefactor de este proceso al pueblo humilde, campesino en general,
no solamente campesino de Colombia para que pueda ser resarcido, resarcimiento, indemnización, es la antesala del perdón. Indemnización, resarcimiento, es la antesala del perdón. Entonces dejamos también ese punto claro. Y también dejamos este tema porque todo esto nos lleva a una gran conclusión, a un mensaje, a una idea o algo que muchas personas captamos de lo que ocurría el día de ayer. Y es que sí se puede. Y más, lo hemos dicho, las personas que en realidad han sufrido, que lo hemos sufrido todos en el país, pero las personas que en sus carnes han sentido esto, nos dieron ayer un ejemplo. Y eso nos lleva al acuerdo nacional. ¿Es posible ese acuerdo nacional? Pues noticia de última hora, el ministro del Interior, acá lo tenemos, que acaba de publicarlo también Gustavo Petro, el ministro Cristo lanza una propuesta de acuerdo nacional. Ya se había lanzado, se relanza otra vez la iniciativa del gobierno nacional y que lleva el nombre de Acuerdo Mínimo contra la Violencia y la Democracia. Un nuevo acuerdo. Contiene 5 puntos en los que busca llegar a consenso entre distintos sectores ciudadanos, económicos, políticos y sociales. Villa de Leyva, Boyacá, 4 de octubre del 2024, Ministerio del Interior. En el marco del Festival de las Ideas, organizado por el Grupo Prisa, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció lo que el gobierno ha llamado las bases de un acuerdo mínimo contra la violencia y por la democracia. Con la propuesta de dicho acuerdo, el gobierno nacional convoca a las fuerzas políticas, a las autoridades locales y regionales, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, a los empresarios de la iglesia y a la sociedad civil, a participar en un diálogo político y social que permita alcanzar un acuerdo nacional para respetar la vida, la convivencia pacífica, como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan a la vida de las personas en Colombia. La búsqueda del acuerdo mínimo parte del supuesto de que cualquier conversación nacional debe darse en el marco de la Constitución Política de 1991, en un ambiente seguro y de respeto para la deliberación. Para el ministro Cristo se trata de un proceso incluyente y participativo que buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convocará a las diferentes instancias de diálogo institucional y sectores sociales representativos. Es una noticia que se está dando, noticia en desarrollo podemos decir, pero estaremos prestos para ampliar este llamado a ese acuerdo que dice acuerdo mínimo contra la violencia y la democracia. Estaremos muy atentos. Bueno, llegamos así a las ñapitas en nuestro contenido. Estaba revisando la cuenta de Gustavo Petro y acaba de repostear esto que me parece de una gravedad absoluta. Esto lo publica Juan David Pedraza. Atención a esto que está haciendo el esposo de Darcy Quinn y su empresa. La empresa del esposo de Darcy Quinn, Air no quiere bajar las tarifas y amenaza con dejar sin alumbrado público a Barranquilla. ¿Cómo así? En estos momentos en el suroccidente de Barranquilla, miren las personas que salieron desde bien temprano están muy preocupadas con sus pancartas. Por ejemplo, una que dice no nos dejen sin seguridad ni alumbrado público y la otra dice soluciones reales, no mentiras. Están muy preocupados ante el posible apagón del alumbrado público y también... ¿Cómo les parece eso? Como le digo, lo publica Juan David Pedraza. Esto es grave. La empresa del esposo de Darcy Quinn, Air no quiere bajar las tarifas y amenaza con dejar sin alumbrado público a la ciudad de Barranquilla. Y escuchamos ese informe, ese poco del informe, la gente pues obviamente sale con pancartas a manifestarse en la ciudad de Barranquilla. Otro punto que también hay que estar pendiente de esto que está ocurriendo, porque no puede ser real esto. Bueno, mañapitas, esta vez nos vamos para Zipaquirá. Estas fotos, esto a mí se me parece conocido, esto si no estoy mal es en la Ciudadela con Subsidio, ahí en la avenida principal a la entrada de Zipa, cuando vienes entrando de Cajicá. Esta es como la avenida principal, por aquí más arriba hay un Éxito, si no estoy mal, sí, un Éxito, por acá queda el barrio de la Alquería. Sí, esto es por ahí por la Ciudadela con Subsidio en Zipaquirá. Si estoy mal me corrigen.
Dice la senadora Aída Abella, SOS. La sabana de Bogotá se inunda de cemento. Desde Zipaquirá, donde la tierra para la agricultura escasea, hacemos un llamado para que se respete lo que queda de la sabana. Los conjuntos de edificios no tienen árboles. ¿Dónde están las oficinas de planeación? Y hace esa publicación la senadora Aída Abella de Zipaquirá. Mosquera, Funza y Madrid igual, solo cemento y además 2 vías para entrar a Bogotá, la 13 y la 80, siempre colapsadas, pero los carriles para pagar peajes son 11, lo dice Luz de Luna Plata. Van a forrar la sabana de ladrillos. Y hablando de escasez de agua en Bogotá, ¿no? Ay, Dios, de verdad, sí, eso me parece a mí conocida esa zona, me parece que sí es lo que estaba diciendo, que es por ahí en la entrada principal, en la ciudad de la Colsubsidio, ahí antes, creo que ahí también hay un supermercado Colsubsidio, o una droguería Colsubsidio, ahí hay algo de Colsubsidio y el conjunto. Bueno, mañapitas, la culpa de Petro que las fuerzas militares estén orgullosas de su presidente. Ya acá vemos una imagen, no sé, no soy experto en este tema de los militares, pero son soldados, ¿sí? No les veo, pues, altos rangos, ¿no? Los soldados, los que siempre estaban allá menospreciados. Esas fotos, ¿quién salía ahí? Con los coroneles y los generales y la... No, ellos son los soldados, los que ponen la carita, los verdaderos héroes. Y ellos, vea, ahí están, con Gustavo Petro. Qué buena esa foto, reposteada por el propio Gustavo Petro. ¿Y qué más ñapitas tenemos? No tenemos más ñapitas. Esperen, nos revisamos última vez la cuenta de Gustavo Petro. No, habla de este tema. Y lo último que hay es el lanzamiento, ¿sí? Esa propuesta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzando oficialmente el acuerdo nacional, el documento con 5 puntos de trabajo, el acuerdo mínimo contra la violencia y la democracia, que estaremos pendientes a ampliar. Espera a ver, nos vamos un momentico, peguémonos la ida hasta RTBC a ver si hay algo aquí. Tin, exclusivo, diálogo exclusivo, un diálogo exclusivo entre Mancuso, es exclusivo de RTBC Noticias. No, pero estaremos pendientes entonces, estaremos muy pendientes. Diálogo histórico entre Mancuso y campesinos víctimas. A ver, ¿qué dice acá? ¿Lo agregamos de ñapita, sí o no? Durante el programa Noches de Opinión con Holman Morris, desde Montería conversaron con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. El programa abordó la reciente y emblemática entrega de tierras campesinas a víctimas del conflicto. En un acto simbólico, horas previas, hubo un intercambio de sombreros entre el presidente y Salvatore Mancuso. También dice acá que durante el programa Mancuso admitió su responsabilidad en las operaciones de las autodefensas en Córdoba, señalando: recibimos listas de organismos de inteligencia del Estado. Esta revelación subraya la complejidad del conflicto, la necesidad de enfrentar la verdad como parte del proceso de sanación. El presidente de la Asociación de Campesinos, Jorge Elías Ricardo, enfatizó la importancia del campesinado en la construcción de la nación. No hay nación en el mundo que se haya consolidado sino hasta que el campesinado levanta su bandera nacional. Esta afirmación resuena con el sentimiento de muchos campesinos que han sufrido a lo largo del conflicto. Las voces de las víctimas fueron centrales en el diálogo con Juliet Guzmán, profesora y líder de Paz de Montería, quien afirmó: a medida que uno va contando la verdad, va sanando. No se puede seguir opacando la voz de la mujer. Su llamado a visibilidad las experiencias de las mujeres víctimas en un recordatorio de que la reconciliación debe incluir a todos los sectores de la sociedad. Entonces, pues cerramos con esa noticia, ese encuentro, esa entrevista que tuvo Mancuso con Holman Morris, ese llamado al acuerdo nacional, y pues ahí nos queda bastante tema para reflexionar. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones, trillones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes y miles de bendiciones, carajo, para todos. Esta es Colombia con C de cambio, con C de comunidades de conectividad, con C de COP16. Nos vemos en la próxima. Abrazos. ¡Mua! Chao.